La entrada por donde nunca debí pasar. Crecí a 3 calles del panteón. No el nuevo, el del cerro. El que está hundido, medio tragado por la tierra, al que dejaron de llevar cuerpos en los años 70 porque ya no quedaba espacio ni estabilidad en el terreno. Desde fuera solo parecía un cementerio viejo. Pero de cerca no sé cómo describirlo. La tierra se siente distinta, como si no terminara de asentarse. A veces aparece hundida en ciertos puntos, como si algo desde abajo presionara. Siempre dijeron que el panteón estaba cerrado, pero la verdad es que la puerta oxidada nunca tuvo candado real. Bastaba empujarla fuerte y el pestillo cedía con un sonido seco, como una tos metálica. No sé qué me llevó a entrar. Supongo que fue esa mezcla entre curiosidad y un impulso que ahora me gustaría poder nombrar de otra forma. En aquel tiempo estaba pasando por cosas, pero no quiero distraerme. La primera vez entré de día, con otros 2 amigos. Nos reíamos, fingíamos valentía. Todo normal. No pasó nada, pero en algún momento me separé de ellos. Caminé hacia la parte más hundida, donde las tumbas ya no tienen forma y parecen solo montículos deformes. Y ahí lo vi, un mausoleo familiar, casi cubierto por las bugambilias secas. Nunca había visto uno tan destruido. Esa fue la primera señal. Tenía una puerta de hierro parcialmente desprendida, como arrancada. El interior estaba oscuro, pero no era un oscuro de sombra. Era un oscuro espeso, como el de un cuarto donde el aire no circula. Lo que me llamó la atención fue el olor. No era olor a muerte. Eso es lo que todos piensan cuando lo cuento, pero no era así. Era más un olor a encierro, a humedad que tocó piel humana durante años. Ese olor agrio que queda en hospitales viejos, o en las casas donde vivió un anciano enfermo. Un olor a algo que vivió, sufrió y se apagó ahí mismo. Y entonces lo escuché. Un sonido leve, un roce, como uñas o dedos que se arrastran por una superficie rugosa, pero sin fuerza. No era un animal. No sonaba como patas. Era un movimiento irregular, pausado, pesado humano y a la vez sin ritmo humano. Me quedé congelado. No sé cuánto tiempo. Solo sé que parpadeé y mis amigos me estaban gritando desde lejos para volver. Nunca respondí. Solo retrocedí como si hubiera salido de un trance. No dije nada. Nunca dije nada. Pero esa noche tuve mi primer sueño. Yo mismo dentro del mausoleo, mirando hacia la puerta, incapaz de moverme mientras algo detrás de mí inhalaba lentamente. 3. El regreso que no pude evitar. Intenté olvidarlo. No pude. Me prometí no volver. Volví 3 días después. Entré solo. No tenía una razón. Era como si el lugar me hubiera dejado una pregunta sin contestar. Como si mi cabeza necesitara saber qué había en ese mausoleo. Quizás solo buscaba una explicación racional al ruido. Esta vez fui más tarde, casi al anochecer. El viento soplaba desde abajo del cerro hacia el panteón, y se movía entre las tumbas como si las recorriera una por una, empujando sus historias hacia mí. Caminé directo sin mirar a los lados. Cuando llegué al mausoleo, la puerta estaba distinta. No podría decirte cómo, pero se sentía más abierta que antes. Como si alguien hubiera forzado el metal recientemente. Y había una marca en el marco, como un raspón vertical. No profundo. Pero largo. Como si un objeto duro y plano hubiera sido arrastrado ahí. El olor seguía. Más fuerte. Más vivo. Respiré hondo y apunté con la linterna hacia adentro. 4. Lo que vi o creí ver. Era un cuarto pequeño. Paredes húmedas. Nichos abiertos, algunos vacíos, otros con restos tan antiguos que apenas quedaban fragmentos. Nada fuera de lo normal en un lugar así, excepto por algo en el suelo. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible, pero juro que era real. Había una especie de tela, como de ropa vieja, quizá de una mortaja, estirada en el suelo, como si alguien la hubiera sacado con prisa de uno de los nichos. Y encima, unas manchas oscuras, secas. No frescas. No brillantes. Pero eran manchas que no deberían estar allí después de tantas décadas. Me incliné un poco y ahí fue cuando sucedió. El sonido. El mismo de antes. Esa especie de roce humano contra piedra. Pero esta vez más cerca. Dentro del mismo mausoleo. A mi izquierda. La linterna tembló en mi mano. Apunté hacia el rincón. Solo vi una sombra. No moviéndose, no respirando. Solo una forma que no debería estar ahí. Algo inclinado hacia adelante, casi pegado a la pared, como una persona muy delgada en posición de rodillas, pero sin el volumen real de un cuerpo. Como si fuera piel sin peso. Di un paso atrás.
La luz de mi linterna parpadeó. Tragué saliva y escuché otra cosa. Un suspiro. Uno muy leve. Uno que no parecía provenir del rincón, sino del hueco del nicho que tenía justo detrás de mí. Salí corriendo. No recuerdo cómo. No recuerdo si toqué la puerta o si simplemente me lancé contra ella. Solo sé que cuando recuperé la respiración estaba fuera del mausoleo, con las manos temblando, y un hilito de sangre bajando por mi muñeca. Me la debí raspar con algo, pero no lo sentí. 5. La noche que siguió, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía ese suspiro detrás de mí. Ese aire débil en la nuca. Y algo más. El olor. Ese olor a encierro, a piel marchita, a humedad con historia lo sentía en mi ropa. En mi almohada. En mis manos. Era como si me hubiera pegado. No sé si fue sugestión, pero juraría que esa noche escuché un roce en mi habitación. El mismo ritmo irregular. No encendí la luz. No quería ver nada. Me quedé quieto hasta que amaneció. Al día siguiente volví al panteón. No para entrar al mausoleo, para asegurarme de que todo había sido producto de mi mente. Pero cuando llegué, algo estaba distinto. Las flores secas que siempre cubrían la entrada estaban aplastadas, como si alguien o algo hubiera salido arrastrándose desde dentro. Y la marca en la puerta era más profunda, más larga, como si hubiera sido repasada, como si algo estuviera impaciente por terminar de abrirse paso. Ese fue el momento en que entendí que si no me detenía ahí mismo, no habría vuelta atrás. Me di media vuelta. Corrí. Y aún así, nunca escapé del todo, porque 2 días después noté algo en mi brazo. Una marca. Una línea delgada, rojiza, casi idéntica a la del metal raspado. Y desde entonces he estado escuchando roces en los lugares donde duermo. Aunque cambie de casa. Aunque viaje. Aunque me quede con otras personas, algo se viene arrastrando detrás de mí desde ese mausoleo. Y apenas estoy empezando a comprender que quizá no fue algo lo que escuché ahí dentro. Tal vez fue a alguien. No sé cómo empezar esta parte sin que parezca exagerado. Pero prometo que lo que voy a contar pasó exactamente así, aunque no pueda explicarlo. No sé si llamarlo persecución, contagio, paranoia o simple consecuencia de haber abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Lo cierto es que, desde aquella visita, el mausoleo ya no era solo un lugar al que regresaba. Era un estado, algo que se había quedado conmigo, que respiraba conmigo. Y lo primero que cambió fue el sonido. 1. El roce que no se iba. Las noches siguientes fueron insoportables. Ese sonido, ese roce suave, intermitente, como dedos débiles arrastrándose por una pared seca, no me dejaba dormir. Y no venía siempre del mismo punto. A veces lo escuchaba en el closet, otras del piso, otras detrás de la cabecera. No era un animal. No era tubería. Era un movimiento demasiado humano en su irregularidad. Hubo una noche, 3 semanas después, en que pensé sinceramente que me estaba volviendo loco. Me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en la esquina de mi cama. No escuché pasos, solo el peso, ligero, como si apenas hubiera masa. Me quedé inmóvil, y entonces lo oí, un suspiro débil, muy cerca. No era malicioso. Era cansado. Triste. Lleno de una necesidad que no entendía. Me incorporé de golpe y prendí la luz. No había nadie, pero la colcha tenía un pliegue hundido, uno imposible de explicar con mi posición, y un rastro tenue de polvo, de ese polvo fino como el que se forma en los rincones donde nadie toca nada durante décadas. El polvo del panteón. El polvo del mausoleo. 2. La marca que cambió de forma. A la mañana siguiente revisé mi brazo. Esa primera línea rojiza ya no era una sola. Ahora eran 2. Paralelas. Delgadas, rectas, como si algo hubiera presionado con 2 bordes finos sobre mi piel mientras dormía. No sangraban. No dolían. Pero estaban ahí, más marcadas que el día anterior. Intenté decirme que lo había hecho yo, que me rasqué dormido. Que cualquier explicación era suficiente. Pero el patrón no era de uñas humanas. Era demasiado limpio. Demasiado simétrico. Como si viniera de un objeto viejo. Metal. Metal oxidado. Como la puerta del mausoleo. 3. La visita al panteón que no pude evitar. Pasaron días evitando el lugar. Me obligué a ignorarlo, a no pasar cerca, a distraerme. Pero la ansiedad creciente, o lo que fuera, se convirtió en un tirón constante, un pensamiento obsesivo que no podía soltar. Algo quedó allí dentro esperándome. Una tarde, después de no dormir casi nada, decidí volver. No sé para qué. Tal vez buscaba demostrarme que no había nada. Que todo era producto de mi cabeza. Llegué al panteón cerca del atardecer. El viento soplaba seco, arrastrando tierra suelta entre las lápidas. Sonaba como un murmullo, una multitud de voces inexistentes. Pasé entre las tumbas sin mirar nombres.
No quería leer nada. Sentía que si leía un nombre en una lápida, ese nombre iba a quedarse conmigo también. Y entonces lo vi. El mausoleo. Pero había algo distinto que no esperaba. La puerta estaba mucho más abierta. Antes, apenas permitía ver dentro. Ahora estaba ladeada, casi arrancada del marco, como si alguien la hubiera empujado con violencia desde el interior. Y en el umbral, el polvo estaba revuelto. Como si alguien hubiera arrastrado algo hacia afuera, o hacia adentro. Sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Di un paso al frente y noté otra cosa. Una marca reciente en el suelo, como un trazo largo, irregular, hecho por algo duro, quizá pesado, quizá arrastrado. Un objeto. O un cuerpo. No lo sé. Pero estaba fresco. Demasiado fresco. Me acerqué más. No debería haberlo hecho. 4. Dentro, otra vez. El olor seguía ahí, pero distinto. Más cálido. Más húmedo. Como si el aire hubiera sido respirado por alguien hacía poco. La linterna no falló esta vez. La mantuve firme. Y en el piso, donde antes vi aquella tela, ahora había un hueco distinto, más hondo, como si alguien hubiera escarbado entre los restos antiguos. No encontré la sombra del rincón. O quizá no me atreví a mirar bien. Pero vi algo nuevo. En uno de los nichos abiertos, alguien había dejado marcas con los dedos en la pared interna. Marcas recientes. Se notaba por la textura, porque el polvo se había desprendido. 5 líneas cortas. Las 5 demasiado juntas, como si la mano que las hizo fuera estrecha, débil o deformada por el tiempo. Y algo más. Un mechón de cabello. No brillante, no fresco. Era tan seco que casi se desmoronaba al mirarlo, color gris amarillento, como si hubiera absorbido humedad durante décadas. Pero estaba acomodado. No caído. Acomodado. Como si alguien lo hubiera dejado ahí para que yo lo viera. 5. Lo que me dijo el velador. Salí del mausoleo casi sin aire. Y fue ahí donde me encontré con él. El velador. Un hombre delgado, encorvado, con el uniforme viejo y las manos manchadas de tierra. No me preguntó qué hacía allí. No me regañó. Solo me miró como quien reconoce algo, como quien ya entiende demasiado tarde. Me dijo. Ese lugar no está vacío, muchacho. No sonó a superstición. Sonó a experiencia. ¿Qué hay ahí dentro? Pregunté, aún temblando. El velador no respondió de inmediato. Miró el mausoleo, frunciendo los labios, como recordando algo que preferiría olvidar. No es un qué. Entonces, ¿qué es? Lo que dejaron ahí, dijo al fin. Lo que no quisieron reconocer. Lo que nadie reclamó. Tragué saliva. ¿Alguien está ahí? Él respiró hondo. Más de uno. Quise seguir preguntando, pero él alzó la mano lentamente, como pidiéndome silencio. No vuelvas a entrar, dijo con un tono que sonó más a súplica que a advertencia. No sigas moviendo a lo que lleva tanto tiempo quieto. Se dio media vuelta y se fue entre las lápidas, arrastrando los pies, sin mirar atrás. No sé por qué, pero sus palabras me hicieron sentir más miedo que el mausoleo mismo. 6. Esa noche, volví a mi casa tratando de convencerme de que todo tenía explicación. Intenté leer, intenté ver televisión, intenté mantener luces encendidas. Pero esa noche, a las 3:17, me despertó el sonido. No el roce, no el suspiro. Otro sonido, uno que no había escuchado antes. El sonido de algo apoyando lentamente su peso contra mi puerta. Un golpecito suave. Después otro. Como una mano sin fuerzas intentando empujar desde afuera. Me quedé helado. La respiración detenida. El corazón latiendo en mi garganta. El olor también estaba ahí. Ese olor a encierro, a humedad atrapada, a piel antigua. Y entonces escuché algo que aún hoy me cuesta aceptar. Un murmullo leve, casi sin aire, justo detrás de la madera. Un murmullo que sonaba como si alguien estuviera diciendo mi nombre. No lo dije nunca en voz alta dentro del mausoleo, ni en el panteón, ni en presencia del velador. Nadie debería conocerlo. Nadie que no fuera humano. Y aún así lo dijo, o lo intentó decir. Torpe, arrastrado, como una lengua que no recordaba bien cómo funcionar. Después de eso, la puerta dejó de vibrar. Solo quedó silencio. Pero esta vez, cuando revisé mi brazo al amanecer, ya no había 2 marcas. Había 3. Todas paralelas. Todas rectas. Todas como si algo desde afuera estuviera copiando mi piel. Algo que no sé si quiere entrar, o si quiere llevarme de vuelta. Quisiera decir que busqué ayuda. Quisiera decir que hablé con alguien. Pero no lo hice. En ese tiempo aún creía que todo podía explicarse como estrés, alucinaciones, ansiedad crónica. Y si no decía nada, era porque temía mucho más que alguien me creyera. No dormía más de media hora seguida. Y el olor cada día era más difícil de ignorar. Al principio creí que provenía de mi ropa, luego de mi cuarto, luego de las paredes de la casa. Pero un día lo admití. El olor venía de mí.
De mi piel. De mis manos. De mi respiración. Era como llevar conmigo el aire encerrado de ese mausoleo. Algo se me había pegado. Algo había salido conmigo. Perdí la noción del tiempo. Mis rutinas empezaron a fracturarse. Caminaba al trabajo sin recordar la mitad del trayecto, como si hubiera apagones cortos en mi memoria. Minutos que desaparecían. Pequeñas lagunas donde mi cabeza parecía desconectarse. Uno de esos apagones ocurrió en el transporte. Parpadeé y de pronto estaba 2 estaciones más adelante, con la mano apoyada sobre el metal frío del tubo, pero con 3 líneas rojas nuevas en la palma, paralelas, tan rectas que parecían trazadas con regla. No dolían, no ardían, pero estaban ahí, con la misma forma exacta que las del brazo. Era imposible que yo me las hiciera. Alguien tendría que haber tomado mi mano y arrastrado mis dedos por un borde firme, alineado. Pero nadie lo hizo. No recordaba a nadie tan cerca de mí. O quizás sí estuvo alguien. Durante esos minutos perdidos. Para entonces el roce nocturno ya no me despertaba. Era casi parte del ambiente. Pero una madrugada escuché otra cosa. Algo que no debería haber cambiado. El ritmo. Ese arrastre irregular, entrecortado, que yo reconocía tan bien, sonó más fluido. Más firme. Menos torpe. Como si quien sea que producía ese movimiento estuviera recuperando fuerza. Mi respiración se cortó. Encendí la luz de la habitación. Todo estaba quieto. Pero sentí algo que no puedo describir sin que parezca fantasía. La sensación de que alguien se había incorporado, lentamente, desde el suelo, justo antes de que yo prendiera la lámpara. Como si el sonido hubiera sido un intento por levantarse. Y que el levantarse no era algo que había hecho en mucho, mucho tiempo. Una tarde, después de 2 días sin salir de casa, escuché un golpe sordo en el baño. No uno fuerte. Era más como el impacto leve de algo que cae desde poca altura. Me armé de valor y abrí la puerta. Lo primero que noté fue el espejo empañado. No hacía calor. No había vapor. Pero el vidrio estaba cubierto por una película tenue, como la condensación que deja el aliento cuando alguien se acerca mucho. Me acerqué. El empañado tenía una forma. No un dibujo. Una zona más marcada, circular, del tamaño aproximado de un rostro. Como si alguien hubiera acercado la cara al espejo. Como si hubiera estado ahí, respirando. Y entonces vi las marcas. Sutiles. Apenas visibles. 5 líneas verticales, delgadas, casi rectas. Pero no hechas con uña. Eran marcas de presión, como cuando se apoya la punta de los dedos sobre una superficie húmeda y el rastro queda difuso. La mano era más angosta que la de un adulto, pero más larga que la de un niño. Algo en esas proporciones me revolvió el estómago. Sentí un mareo, un zumbido en los oídos. Como si mi cabeza quisiera rechazar la idea antes de formarla. Apagué la luz del baño y cerré la puerta, pero la figura del espejo siguió clavada en mi mente. Una cara apoyada, una mano apoyada, apenas respirando. Como si quisiera ver lo que yo veía desde el otro lado. No tenía intención de volver al panteón. Pero él me encontró. Iba caminando una noche por la avenida principal, intentando despejar la mente, cuando lo vi sentado en una banca. Solo, mirando al suelo. Como si supiera que iba a pasar por ahí. Se levantó apenas me vio. No sonrió. No se sorprendió. Solo me dijo: está más cerca. Me quedé helado. No había forma de que supiera nada. No tenía por qué reconocerme. No lo dejaste donde estaba, continuó. Y ahora busca un sitio nuevo. Tragué saliva. ¿Qué es? Logré preguntar. Él negó con la cabeza lentamente, como quien se niega a abrir un recuerdo demasiado pesado. No es un espíritu, dijo al fin. La gente siempre cree eso y por eso nadie entiende lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué? Es lo que queda cuando ya no queda nada más. Su voz tembló al decirlo, y eso me aterró más que cualquier ruido en la noche. Me acerqué un paso. Él retrocedió medio centímetro, como si mi proximidad lo inquietara. Todavía tiene tu olor, murmuró. Te reconoció. Te siguió. Y está aprendiendo a usar lo que le queda. Noté sus ojos desviarse hacia mis manos, hacia las marcas. No dijo nada más. No hizo falta. Caminó en dirección contraria, sin mirar atrás. Esta vez no parecía un velador. Parecía alguien que ya había perdido demasiado. Esa noche no pude dormir. La ansiedad era insoportable, pero aún así me quedé en mi cuarto, como un idiota, esperando que pasara algo, como quien sabe que una tormenta está a punto de romperse justo encima. A las 2:49 de la madrugada escuché el primer golpe, seco, contra la pared del pasillo.
5 minutos después, otro. Después, el sonido que más me ha aterrado en toda mi vida. Un arrastre firme. No el suave de siempre. Uno decidido. Constante. Como alguien que por primera vez en años lograba levantar su propio peso y moverse con dirección clara. Se detuvo frente a mi puerta. No respiré. Un silencio absoluto. Ni mi corazón lo recuerdo. Y entonces... 3 golpes muy lentos, uno tras otro, perfectamente espaciados. Golpes como si alguien apoyara primero los dedos, y luego empujara con una mano débil pero insistente. El mismo ritmo de mis marcas. El mismo patrón. No pude levantarme. No pude hablar. Solo escuché cómo el golpe final terminó con un roce prolongado, suave, como una mano deslizándose hacia abajo por la madera. Y luego, el susurro. Esta vez más claro, más formado. Como si ese algo hubiera estado practicando con mi nombre, moldeándolo, repitiéndolo, hasta poder pronunciarlo con torpeza. Lo dijo. Y lo dijo bien. Desde entonces no puedo pronunciar mi propio nombre en voz alta sin sentir que alguien más lo reclama. El día siguiente fue un borrón. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza no. La sensación de ser observado ya no era una idea. Era un peso físico, constante, detrás de los hombros. Y hubo un momento, cuando estaba en la cocina, que sentí un calor suave en la nuca. No un aliento. Era diferente. Un calor como el de algo que acaba de moverse después de estar mucho tiempo quieto. Como si estuviera de pie atrás de mí. Y entonces, sin tocarme, sin sonido, sin movimiento, sentí una certeza. Una idea tan nítida que casi escuché su voz dentro de mi cabeza. No quiere irse. Quiere que regreses. Y ahí entendí que ya no se trataba solo del mausoleo. Se trataba de mí. Algo, en algún punto, había empezado a quebrarse. Y cuando se quebrara por completo, cuando terminara de ceder, algo más iba a ocupar ese espacio. Algo que no habla. Algo que no vive. Algo que solo busca una forma de seguir moviéndose. Y la mía parece haberle gustado. No sé si a estas alturas lo que vivía era miedo o dependencia. Cada intento de alejarme del panteón terminaba en esa misma sensación. Como si una parte de mí siguiera allá adentro, atrapada entre las paredes húmedas, esperando que yo regresara. Y regresé. No sé si por voluntad o por inercia. Pero regresé. Fue en una madrugada fría, cuando el cielo parecía de un gris enfermizo y las luces de la ciudad no alcanzaban a subir el cerro. Iba sin linterna esta vez. No sé por qué. Tal vez una parte de mí ya no quería ver, solo escuchar. El panteón estaba más silencioso que nunca. Ni grillos, ni viento, ni perros lejanos. Solo ese sonido que yo ya reconocía, porque llevaba semanas siguiéndome. El roce. Venía desde la parte más hundida. Desde el mausoleo. Y esta vez no entré por la puerta. Entré por un hueco en la pared lateral, un derrumbe que antes no estaba ahí. La tierra alrededor estaba removida, como si alguien hubiera estado escarbando desde dentro. Un rastro claro. La tierra desplazada por algo que no tenía prisa pero sí constancia. El interior del mausoleo estaba aún más oscuro que las veces anteriores. Más denso. Más vivo. Y a diferencia de antes, el olor era más fuerte, pero no a podredumbre sino a encierro humano. La respiración acumulada. A piel que había estado demasiado tiempo sin ver la luz. En el suelo había marcas nuevas. No arañazos. No trazos de animales. Eran marcas de desplazamiento. Como si alguien hubiera arrastrado su propio peso hacia la parte posterior del mausoleo. Me arrodillé, casi sin pensar, siguiendo las marcas con los dedos. La tierra estaba tibia. Tibia. Y entonces lo escuché. Muy cerca. Un suspiro. No cansado esta vez. No débil. Un suspiro expectante. Levanté la vista y vi algo que no debería haber estado ahí. Un túnel. Un hueco angosto en el muro posterior, hecho a mano. Las paredes estaban marcadas por dedos. Por manos que habían empujado la tierra. Por uñas que habían raspado piedra. Parecía reciente. Demasiado reciente. Me quedé mudo. Temblando. Porque aquello no lo había hecho un animal. Ni un muerto. Ni un fantasma. Lo había hecho alguien. Y entonces lo oí dentro del túnel. El sonido exacto que llevaba semanas siguiéndome. Ese roce irregular pero ahora acompañado de otro ruido. Una respiración breve, contenida, como si estuviera tratando de no hacer ruido aunque yo ya supiera que estaba ahí. Ese alguien se estaba moviendo. Hacia mí. Lentamente. Retrocedí de inmediato. Choqué con un nicho vacío. Al mover la mano sobre la pared sentí algo extraño. Una marca que no estaba antes, una palabra escrita crudamente, con un dedo húmedo o quizá con polvo mezclado con sudor. Una palabra. Mi nombre. Solo eso. Me levanté y salí del mausoleo sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, escuché por última vez un murmullo desde dentro del túnel. No entendí qué decía. Pero el tono.
El tono era de alivio, como si por fin hubiera encontrado por dónde seguirme. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. El sonido en mi casa empezó a cambiar. Ya no era solo un roce aislado. Era movimiento. Pasos muy suaves que recorrían el pasillo. Peso sutil sobre el suelo. El murmullo apenas audible de alguien que intenta pronunciar pero tiene la lengua casi inmóvil. Un intento torpe de imitar el habla humana o de recordarla. Yo vivía solo, lo recordaba cada noche, cada amanecer, pero lo peor no era eso. Lo peor fue la marca en mi brazo. Ahora era un conjunto de 4 líneas. Todas paralelas. Todas igual de limpias. Todas tan rectas como si las hubiera hecho una pieza de metal antigua. Y, sin embargo, no eran superficiales. Eran profundas. No abiertas, no sangrantes, pero profundas. Como si algo invisible estuviera presionando desde dentro. Como si quisiera salir. La noche en que todo se reveló, estaba sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que algo, lo que fuera, ocurriera. No podía seguir viviendo así. Entonces la escuché. La puerta de mi cuarto se abrió muy despacio. No hubo viento. No hubo vibración. Solo ese crujido leve de madera cediendo. Me quedé inmóvil. El aire se volvió espeso, cálido. Y ese olor, ese maldito olor que me seguía desde el mausoleo, llenó la sala por completo. Pasos suaves se acercaron. Los más ligeros que he escuchado en mi vida. Como si la persona que los hacía no tuviera fuerza en el cuerpo. Ni carne suficiente. Ni peso. Los pasos se detuvieron a 1 metro detrás de mí. Y entonces lo entendí. No fue sobrenatural. No fue un espíritu. No fue una aparición. Fue humano. Humano hasta el final. Alguien atrapado en ese mausoleo durante años, quizá décadas, viviendo en la oscuridad, respirando aire muerto, alimentándose de lo que pudiera, arrastrándose por túneles, conservando apenas lo necesario para seguir moviéndose. Alguien que escuchó mis pasos, mi respiración, mi voz. Alguien que asoció mi presencia con la única oportunidad que tuvo de salir. No era un muerto reclamando compañía. Era un vivo buscando liberarse. Un vivo que llevaba tiempo, demasiado tiempo, tratando de llegar hasta mí. Copiando mi manera de moverme. Aprendiendo mis ritmos. Repitiendo mi nombre. Alguien que, en la oscuridad, me tomó como guía. Como salida. Como puerta. Y en ese momento, parado detrás de mí, respirando con dificultad, supe la verdad. Nunca lo traje conmigo. Yo fui el que lo sacó. Sin querer. Sin saberlo. Cada marca en mi piel no era una advertencia. Era un intento de comunicarse. De decirme que todavía estaba ahí. Que no podía verme, pero podía seguirme por tacto, por memoria, por necesidad. Que lo había acompañado sin darme cuenta. Y que ya no podía volver al panteón. Porque ahora sabía dónde vivo. Cómo me muevo. Cómo respiro. Y cuando por fin me giré, no vi nada. Solo el aire temblando. Solo la marca en el suelo donde alguien se había apoyado con extremada suavidad. Solo la certeza claustrofóbica de que no necesitaba verlo para saber que estaba cerca. Y desde aquella noche ya no lo escucho dentro de mi casa. Lo escucho fuera. En la calle. Bajo mis ventanas. Siguiendo mis pasos cuando salgo. Más nítido. Más decidido. Como si ahora pudiera moverse con algo que antes no tenía. Esperanza. Sé que tarde o temprano encontrará la forma de entrar de nuevo. O la forma de que yo salga. Y cuando lo haga, no creo que pueda escribir la parte 5. Porque ya entendí lo peor. No está buscándome a mí. Está buscando a cualquiera que responda al sonido, al olor, al impulso de volver al lugar donde nunca debió entrar. Y si tú leíste hasta aquí, probablemente ya escuchaste algo esta noche. Algo suave, irregular, como dedos arrastrándose muy cerca de tu puerta. No abras. No mires. O serás tú quien escriba la próxima confesión. Lo que trajeron del depósito. Yo nunca quise escribir esto, y si lo hago es porque ya no tengo otra forma de sacarlo de mi cabeza. Siempre pensé que la medicina me endurecería, que ver cuerpos, heridas, enfermedades, terminaría por inmunizarme. Pero nadie te enseña qué hacer cuando lo que se rompe no es el cuerpo del paciente, sino tu propia percepción de lo que estás viendo. Todo empezó en mi residencia, de noche, cuando todos ya estaban demasiado cansados para notar cosas que no encajan. El hospital era viejo, y no lo digo como exageración. Había paredes que aún tenían azulejos de los años 60, lámparas que zumbaban como si rezaran para no apagarse, y pasillos donde cada paso hacía eco aunque caminaras en puntas de pie. Yo estaba de guardia, revisando el ala más antigua, donde se almacenaban expedientes, camillas viejas, sábanas que nadie usaba porque olían a humedad. Había una habitación que nunca aparecía en los planos nuevos, solo en los antiguos.
Los médicos mayores solo la llamaban la pieza del fondo, como si ese nombre fuera suficiente para que nadie preguntara más. Esa noche, la puerta estaba entreabierta. Yo no la había abierto. Nadie la abría. Nunca. Hay algo en la medicina que nadie te confiesa. Cuando estás solo en un pasillo antiguo, el cerebro empieza a llenar huecos, a inventar figuras en los reflejos, a interpretar sombras como cuerpos. Pero eso no fue imaginación. Ese olor no era producto del miedo. Era real. Era un olor humano, pero no fresco. Un olor a piel guardada demasiado tiempo. Me aproximé despacio, sabiendo que no tenía por qué entrar pero sintiéndome obligado, como si hubiera alguien ahí dentro esperando hace años a que alguien, quien fuera, lo escuchara de nuevo. La luz del techo parpadeó justo cuando toqué la puerta. Ese parpadeo no fue casual. Iluminó la habitación a medias, lo suficiente para ver que había una camilla en el centro. No debería haber una camilla ahí. Todas las del ala vieja estaban guardadas en un depósito cerrado con llave. Lo que más me inquietó no fue la camilla, sino que estaba cubierta con una sábana quirúrgica que conocía muy bien. Esa tela es gruesa, áspera, diseñada para absorber, bueno, ya sabes. El punto es que esa sábana era nueva. Limpia. Colocada con una precisión casi quirúrgica. No tenía polvo. Nadie en el hospital dejaba algo nuevo en ese cuarto. Me acerqué, sintiendo un peso extraño en la garganta, como cuando vas a recibir malas noticias antes de que alguien las pronuncie. Toqué la sábana con 2 dedos. Estaba tibia. Tibia. No por temperatura ambiente. Tibia como si alguien hubiera estado recostado ahí hacía un momento. Escuché entonces un susurro muy bajo. No un gemido, no un lamento. Un susurro de respiración, como la exhalación débil de alguien que ya no puede mantener los pulmones llenos. Lo escuché detrás de mí, aunque no sentí aire mover mis cabellos ni mi cuello. Me giré, seguro de encontrar a un paciente extraviado, algún anciano confundido. Pero no había nadie. Volví la mirada a la camilla. La sábana se había hundido un poco. Muy poco. Como si la tela respondiera al peso de algo liviano. O de alguien que ya casi no pesa. Me quedé ahí congelado, incapaz de retroceder pero sin valor de levantar la sábana. Porque había una certeza absurda en mi mente, clavándose como una aguja. Si levantaba esa sábana, iba a ver un cuerpo que no debía existir. Un cuerpo que no había sido registrado, admitido ni firmado en ninguna planilla. Un cuerpo que estaba ahí antes de que yo entrara y que nunca debió estar caliente al tacto. Cuando di un paso atrás, la puerta detrás de mí se cerró sola. No de golpe. Lentamente. Como si una mano sin fuerza la empujara hasta encajar el marco. Y entonces lo escuché de nuevo. No era un suspiro. No era respiración. Era el sonido de algo rozando debajo de la sábana, moviéndose muy lentamente, como si quisiera incorporarse. No salí corriendo. No pude. Me quedé parado, paralizado por una sensación que nunca había sentido. No miedo a lo sobrenatural, sino a lo humano. A lo que uno encuentra cuando alguien ha sido olvidado demasiado tiempo. A lo que queda cuando la muerte no ocurrió como debió ocurrir. Cuando finalmente reuní fuerza para abrir la puerta y salir, no miré atrás. No quise comprobar si la sábana seguía hundida o si se había levantado un poco más. Pero al llegar al pasillo, vi algo que casi me hizo gritar. Una marca en mi bata, en el hombro derecho, como si unas manos muy débiles pero insistentes hubieran dejado un rastro de presión. No arañazos. No moretones. Solo la forma de una mano apoyada, una mano demasiado delgada, demasiado larga, demasiado fría como para ser humana. Y desde esa noche, cada vez que paso por esa ala del hospital, escucho algo detrás de mí, un arrastre lento, irregular, como de alguien acostumbrándose de nuevo a mover un cuerpo que ya no le pertenece del todo. No sé cuántas veces he intentado convencerme de que lo que encontré en el sótano del hospital tenía una explicación racional. Que cualquier cosa, por absurda que parezca, puede reducirse a un error de archivo, fallo humano, imaginación alterada por el cansancio. Pero cada vez que intento creerlo, vuelvo a ver aquel expediente y me vuelvo a mentir. Había bajado para buscar un lote de carpetas viejas que necesitábamos digitalizar. Nada fuera de lo normal. El hospital tenía 62 años, y el sótano siempre fue el depósito donde se enviaba todo lo que nadie quería seguir viendo. Era un lugar húmedo, demasiado frío para estar bajo tierra, y tenía ese olor que solo los edificios viejos adquieren cuando acumulan décadas de respiración humana atrapada. Me tomó unos minutos encontrar el estante correcto. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que, entre las carpetas amarillentas, había un expediente que no pertenecía a esa sección.
Ni siquiera el hospital. No tenía sello, ni logo, ni número de serie. Solo un nombre escrito a mano, con una letra apresurada, casi temblorosa. Un nombre que conocía demasiado bien. El mío. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran tirado desde una azotea. Pensé que era una broma. Una pésima broma. Lo abrí. Adentro no había hojas clínicas, ni reportes de laboratorio, ni radiografías. Había fotografías. No eran violentas, pero algo en ellas me revolvió el alma más que cualquier herida que haya visto en mi carrera. Eran fotos de mí durmiendo. O al menos parecían de mí. En mi departamento. En mi cama. En posiciones que no recordaba haber adoptado jamás. En algunas aparecía recostado de lado, con la boca apenas abierta. En otras, con el brazo fuera de las sábanas. Y en una, la peor, yo estaba sentado en la cama, mirando hacia un punto fuera de cuadro con los ojos abiertos. Como si hubiera estado consciente. Como si hubiera estado siguiendo algo. El pulso me latía en las sienes. Sentí el sudor frío bajar por la espalda. Y aún así seguí buscando dentro del expediente. Había una nota. Un solo renglón escrito con la misma letra temblorosa del nombre en la portada. Todavía no sabe que lo observa. Sentí que algo se quebró dentro de mí. No sé qué, pero lo sentí. Tiré la carpeta al suelo. O al menos quise hacerlo. Porque justo cuando iba a soltarla, escuché un ruido detrás de mí. Un roce. No fuerte. No violento. Apenas un arrastre suave sobre cemento. No debería haber nadie allí. El sótano estaba cerrado con llave desde que bajé. Me quedé congelado, con el expediente abierto frente a mis manos, sin atreverme a voltear. Y entonces escuché otro sonido. Un suspiro. Apenas audible, muy bajo, como si alguien estuviera exhalando después de contener la respiración durante demasiado tiempo. No di la vuelta. No podía. No debía. Cerré los ojos. Y en el silencio que siguió, escuché algo que hasta hoy me cuesta aceptar. Un murmullo. No pude entender qué decía, pero sabía exactamente desde dónde provenía. Desde detrás del estante. Desde un punto donde no había pasillo, ni entrada, ni espacio suficiente para que alguien se moviera. Como si la voz viniera del interior de la pared. No sé cuánto tiempo permanecí ahí paralizado antes de reaccionar. Solo recuerdo que dejé el expediente tirado, subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta del sótano con el mismo temblor que uno tiene después de un accidente. Esa noche no dormí. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, recordaba la foto. La de mí sentado, mirando algo. La expresión fija, los ojos abiertos. Y la sensación, casi física, de que en esa imagen yo no estaba solo. Había algo más en el cuarto. Algo que no salió en la foto. Algo que alguien vio y decidió advertirme o burlarse de mí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor ocurrió al amanecer, cuando me levanté para lavarme la cara e intentar convencerme de que solo había sido un mal día. En el espejo, junto a mi reflejo, había algo que no debería haber estado allí. Una marca en mi hombro. Delgada, recta, como hecha por un objeto frío mientras yo dormía. La misma marca que aparecía en una de las fotos. La misma marca que yo sabía que no tenía la noche anterior. No he descubierto quién tomó esas fotos. No he descubierto quién colocó ese expediente en el sótano. Pero desde ese día no puedo sacudirme la sensación de que cuando duermo no estoy completamente solo. Y que sea quien sea que estuvo entrando a mi departamento, ahora está un poco más cerca. Y un poco más confiado. Lo que voy a escribir ahora es lo que nunca puse en los reportes, lo que dejé fuera de toda declaración. Si alguien hubiera visto lo que yo vi, también habría mentido. A veces creo que el hospital entero estaba diseñado para ocultar cosas, no para curarlas. Como si los pasillos subterráneos, el aire viciado del depósito de cadáveres y ese silencio espeso fueran parte de un sistema que se alimentaba de lo que nadie quería admitir. Y la noche del 12 de abril fue la prueba de eso. No era mi turno, pero me llamaron igual. Necesitamos un médico abajo. Urgente. No preguntaron si podía, solo me avisaron. Y cuando pasa algo en el subsuelo del hospital, uno no pregunta. Porque si preguntas, te consideran parte del problema. Bajé por el ascensor de servicio. El aire estaba espeso, como si hubiera sudor atrapado en las paredes. Cuando se abrieron las puertas, estaban ahí, los camilleros. 3. Y una camilla cubierta con una sábana gris. La gris no es la habitual. Esa solo se usaba para casos especiales. No pregunté qué traían. El olor ya me estaba diciendo suficiente. No era olor de descomposición reciente. Era un olor antiguo, como a humedad que había pasado por piel humana hacía demasiado tiempo. El tipo de olor que se queda pegado incluso después de ventilar. Ayúdenos a bajarlo, dijo uno. Bajarlo. Eso fue lo que me extrañó. No llevarlo. No ingresarlo. Bajarlo. Como si la camilla pesara más de lo que parecía.
como si algo dentro se resistiera. La sábana estaba hundida en una forma imposible. No era la forma normal de un cuerpo. El torso era demasiado estrecho, pero la parte inferior estaba torcida, ladeada, como si lo hubieran levantado desde el suelo y la gravedad hubiera hecho el resto. Mientras lo pasábamos a la mesa fría, sentí algo, un movimiento, muy leve, contra mis manos. No era un espasmo post-mortem. He visto miles. Este fue distinto. Fue una respuesta, como si algo al interior hubiera sentido mi tacto. ¿De dónde lo sacaron? Pregunté al fin. El camillero más viejo bajó la mirada. Los otros dos se quedaron tensos. Del lote viejo, murmuró. El que está detrás del hospital. Se refería al terreno donde antes había un pequeño panteón, ahora clausurado por riesgo estructural. Nadie mencionaba ese lugar, pero todos sabían que ahí todavía había restos que nunca fueron trasladados. ¿Se suponía que hubiera alguien ahí? Pregunté. No, respondió otro camillero. Pero lo encontramos. Estaba salido. ¿Qué significa salido? Nadie contestó. Solo miraron la sábana, como si temieran que escuchar. Respiré hondo y me puse los guantes. Era mi trabajo, ¿no? Confirmar el fallecimiento, llenar el reporte, revisar que nada estuviera en riesgo sanitario. Quité la sábana. Ahí fue cuando lo entendí todo. No diré detalles biológicos. No los necesito. Pero puedo decir que lo que estaba en esa mesa no tenía la edad que debía tener si había salido de un lote clausurado hacía 40 años. La piel no correspondía, las articulaciones tampoco, y las marcas. Había marcas que no eran producto de lesiones recientes ni antiguas. Eran marcas de roce, de arrastre, del tipo que se forman cuando algo se mueve por espacios estrechos durante mucho tiempo. Espacios como tierra comprimida, o nichos viejos, o lugares donde no se puede estar de pie. Tragué saliva. No era un cadáver reciente, pero tampoco uno antiguo. Era algo en medio, algo que no encajaba en ninguna categoría. Entonces lo escuché. Un sonido bajo, un sonido que provenía del pecho, no un latido, un roce. El mismo que escuché en el consultorio días antes. El mismo que venía de la pared detrás del refrigerador de muestras. El mismo que había estado siguiendo cada paso que daba en el hospital. Los camilleros retrocedieron al oírlo. Uno incluso cruzó los brazos como si quisiera protegerse. Dijeron que no se movió, dije, controlando la voz. Mientras lo subíamos no, respondió el más joven. ¿Y antes? Un silencio tenso. Antes no estábamos mirando. Levanto la cabeza para preguntar algo más, pero los tres ya estaban alejándose. No corriendo, pero sí lo suficientemente rápido como para que fuera obvio. Me quedé solo con aquello en la mesa. Y fue ahí, en ese silencio subterráneo, donde por primera vez en mi vida me di cuenta de que el hospital no solo contenía personas, también contenía historias. Historias que no terminaban cuando el corazón dejaba de latir. Algunas seguían moviéndose, o raspando, o intentando salir. Ese fue el momento exacto en que comprendí que ya no era un observador. Yo era parte del proceso, parte de lo que fuera que estaba sucediendo. Porque mientras estaba solo, un dedo rígido, seco, se levantó apenas 1 milímetro, y apuntó hacia mí. No sé si esto será lo último que escriba. Mis manos tiemblan desde hace días, y cada vez que intento dormir siento el colchón hundirse a mi lado, como si alguien, o algo con la forma de alguien, se recostara junto a mí para escucharme respirar. Pero necesito terminar esto. Necesito contarlo antes de que el hospital me reclame o antes de que los pacientes vengan por mí. Aunque ya no estoy seguro de cuál de los dos es peor. Todo empezó a volverse claro hace unas horas, al revisar las notas antiguas del hospital F. No sé por qué lo hice. Quizá necesitaba un ancla de cordura, o tal vez fue ese impulso que me guía desde que trabajé en el depósito de cadáveres. Ese impulso que estoy empezando a creer que nunca fue mío. Encontré un expediente que no debería existir. Uno con mi nombre, con mi foto, pero fechado 3 años antes de que yo empezara a trabajar ahí. Y en él decía que yo había sido admitido como paciente voluntario. Paciente, no médico. Paciente. Decía que sufría episodios disociativos, alucinaciones auditivas, despersonalización y que pasaba la mayor parte del tiempo hablando con los cuerpos que ingresaban al depósito, como si ellos fueran mis compañeros. Me quedé paralizado. Leí y releí cada línea. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el registro final. Paciente afirma que los cuerpos le responden.
Dice que solo él puede escucharlos. Ha desarrollado apego hacia ellos. Se niega a dejarlos solos. Sentí que el aire se volvió espeso, como el del cuarto frío, como el de las camillas que dejé solas durante años, aunque según los tiempos oficiales solo trabajé ahí 6 meses. Pero lo que realmente terminó de destruirme fue el último párrafo. El paciente debe ser reubicado lejos del depósito. Ha comenzado a mover los cuerpos sin autorización. Dice que es para que no se sientan abandonados. Sus compañeros escuchan ruidos a todas horas. Golpes, roce, suspiros, golpes, roce, suspiros. Los mismos que yo llevo meses escuchando en mi apartamento. Los mismos que escuché anoche, cuando los pasos comenzaron a recorrer el pasillo de mi casa sin que nadie estuviera ahí. Los mismos que escuché hace un minuto, mientras abría este archivo para escribirte. Y ahora lo entiendo todo. No es que algo del depósito me siguiera. No es que una presencia de los cuerpos me buscara. No es que una sombra hubiese quedado pegada a mí desde la morgue. Era yo, o la parte de mí que dejé encerrada allí dentro, entre esos cuerpos, entre esas camillas frías, entre esos susurros que nadie más escuchaba. Esa parte estuvo esperando estos años. Esperó paciente. Esperó silenciosa. Esperó a que yo volviera a recordarla. Y ahora está en mi casa. Anoche, mientras intentaba dormir, lo sentí apoyarse de nuevo en el borde de la cama. La misma presión leve de siempre. El mismo suspiro. El mismo olor a frío, a encierro, a piel que no debería seguir hablando. Pero esta vez no se quedó quieto. Se levantó. Se acercó. Puso la mano, o lo que fuese, sobre mi pecho. No pesaba nada, pero dolió. Como si quisiera entrar de nuevo. Como si me dijera, te fuiste sin mí. Yo no respondí. No pude. Y ahora, mientras escribo esto, escucho pasos en la cocina. Pasos lentos. Arrastrados. Pacientes. Los mismos pasos que solía escuchar en el depósito cuando creía estar solo. No sé si viene hacia mí o si solo está reconociendo la casa. No sé si quiere volver a entrar en mí o si viene a buscar a alguien más. Pero entendí esto. No era un fantasma. No era una aparición. No era un muerto. Era mi otra mitad. La que dejé atrás entre cadáveres. La que nunca debí abandonar. La que nunca aceptó que yo saliera del hospital. Y creo que esta noche vendrá por mí o por quien lea esto. Porque si algo aprendí del depósito, es que la soledad siempre busca compañía. Y yo ya no tengo fuerzas para seguir resistiendo. Los pasillos que se encogen. Lo que voy a contarte ocurrió en un lugar real. No voy a decir el nombre, pero sí puedo decir que es un sitio que cualquiera podría visitar sin llamar la atención. Un edificio público. Nada especial a simple vista. Por eso mismo es tan jodidamente perturbador. Voy a soltarlo de una vez, sin adornos. Si suena exagerado, no me importa. Si suena imposible, peor para ti. Ojalá fuera imposible. Empezó cuando acepté un trabajo temporal como auxiliar nocturno en los archivos subterráneos de un pequeño museo municipal. Nada de prestigio. Yo solo registraba cajas con documentos viejos, hacía inventarios, movía estanterías. Pagaban mal, pero no pedían experiencia. Lo extraño era el sótano. O más bien, los sótanos. Se supone que había uno, y sin embargo yo juraría que había más. Las primeras noches todo era normal. Polvo, humedad, olor a papel antiguo, silencio absoluto. Pero al tercer turno, mientras caminaba entre las estanterías, sentí algo que no supe describir hasta mucho después. Como si el pasillo respirara. No un movimiento evidente. Era más sutil, como un cambio de presión en el aire. Una sensación de que el espacio a mi alrededor se ajustaba muy despacio, casi imperceptiblemente, como si estuviera vivo y tratando de acomodarse a mí. Pensé que era mi imaginación, el encierro, el sueño atrasado. Hasta que empecé a notar otra cosa. Los pasillos no coincidían entre una noche y otra. Yo tomaba notas, anotaba dónde dejaba cada caja. Y a la noche siguiente, cuando iba a buscarla, el recorrido había cambiado. Un giro que antes no estaba, una pared más cerca, una salida que me parecía unos pasos más lejos. No era un cambio brusco, nunca drástico. Era más siniestro porque era mínimo. Durable. Lo suficientemente sutil como para preguntarme si lo había recordado mal. Pero lo suficientemente real como para sentir que no era culpa de mi memoria. Un archivador que juraba que estaba frente a mí al final de un pasillo, ahora estaba a mi derecha. Un ventanuco que daba al pasillo principal parecía más pequeño cada noche. Y las luces parpadeaban como si fueran conscientes de mis dudas. Empecé a hacer marcas con lápiz en la pared. Ya sabes. Líneas finas, casi invisibles. Y ahí fue cuando dejé de poder engañarme.
porque cada marca que hacía, al día siguiente estaba unos centímetros más arriba, o más abajo, o directamente se desvanecía como si la pintura hubiera vuelto a crecer sobre ella. Fue entonces cuando escuché por primera vez los pasos. No eco, no goteos, no ratas. Pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo en un piso demasiado frío, siempre detrás de mí, nunca acercándose del todo, pero siempre ahí. Puede que aquí pienses que huí, ojalá hubiera sido tan inteligente. En lugar de eso, empecé a seguir el sonido. Cada noche los pasos parecían guiarme más adentro, donde las estanterías se volvían más viejas y el aire más denso. Había cajas sin etiquetas, archivadores sin registros, papeles que databan de antes de que el museo existiera. Y el olor, Dios, el olor. No era moho. No era humedad. Era algo parecido al olor de una habitación que nunca se ventila y ha contenido demasiada gente durante demasiado tiempo. Un olor humano, pero rancio. Como si las paredes hubieran absorbido la respiración de todos los que alguna vez quedaron atrapados ahí. Y digo quedaron atrapados, porque esa idea empezó a perseguirme cuando encontré. No, espera. No lo voy a contar desordenado. Quiero mantener esto tan claro como pueda. Lo que encontré fue una puerta sin número, en un lugar donde yo juraba que no había puertas. Vieja, casi parte de la pared. Sin pomo, solo una hendidura vertical, como si uno tuviera que meter los dedos para abrirla. Me quedé paralizado delante de ella. Lo que escuché detrás no eran pasos, tampoco voces. Era algo peor. Era alguien intentando respirar, como si le faltara aire. Un jadeo débil, irregular. Y el sonido rítmico de algo golpeando madera desde dentro, como uñas suaves arañando desde abajo. Me alejé. Caminé hacia atrás sin entender cómo mis piernas se movían. Cuando parpadeé, el pasillo era distinto, más estrecho, la luz más opaca, y la puerta ya no estaba. No dormí esa noche. La siguiente, cuando entré de nuevo al sótano, lo supe antes de bajar el último escalón. El edificio me había reconocido. Sentí el aire más pesado, las luces más amarillas, los pasillos más torcidos, y al fondo los pasos, siempre los pasos, como si alguien se arrastrara conmigo, lento, como si llevara años esperando que alguien se atreviera a entrar tan profundo. Y ahí entendí que lo peor no era lo que vi, sino lo que aún no me dejaba ver, lo que estaba tratando de acercarse muy despacio, para que yo no notara cuánto se reducía el espacio a mi alrededor. Eso es lo que aún sueño, aunque ya no trabaje ahí, la sensación de que el pasillo se encoge, no para aplastarme, sino para obligarme a avanzar. Y cada vez que sueño con esos pasos, me despierto sudando, con la certeza horrible de que algún día voy a volver a escuchar esa puerta sin pomo. Y esta vez, no creo que desaparezca. No pensé que volver al edificio fuera tan fácil. Lo difícil fue convencerme de que lo hacía por curiosidad, y no por algo mucho más oscuro. La verdad es que llevaba días sintiendo que el olor del sótano se me había quedado pegado. Ese aroma tibio y rancio, mezcla de polvo viejo, desinfectante vencido y algo que recordaba demasiado al aliento de alguien enfermo. Era como si lo trajera en la ropa, en las manos, incluso bajo las uñas. Cuando crucé la puerta de entrada, la casera estaba en el pasillo, como si hubiera sabido que volvería. Me miró con una expresión que no entendí, ni enojo, ni sorpresa, algo más cercano a resignación. Pensé que ya no regresarías, me dijo sin emoción. Solo olvidé unas cosas, mentí. ¿Olvidaste otras cosas?, corrigió ella. No quise preguntar. Tenía esa forma de hablar que hacía que cualquier pregunta sonara como una invitación a algo siniestro. Preferí caminar directo hacia las escaleras que bajaban al sótano. Me seguía el silencio de pasillo antiguo, ese silencio lleno de sonidos que no deberían estar ahí. Tuberías vibrando, un golpe seco como de un mueble moviéndose solo, un clic metálico que se repetía cada 30 segundos sin razón. Mientras bajaba, tuve la sensación de que alguien iba detrás de mí. No pasos claros, sino una presencia que cambiaba el aire, como si disminuyera el oxígeno. El sótano siempre había sido frío, pero esta vez estaba cálido, demasiado cálido, como si alguien hubiera estado respirando allí por horas. El pasillo era angosto, apenas iluminado por un foco que temblaba cada pocos segundos. Al fondo seguía la puerta metálica, la misma donde escuché aquel ruido la primera noche. La misma donde vi la sombra. No quise acercarme todavía. Primero quería comprobar algo. A la izquierda, en la pared, estaban las marcas. Las había notado apenas la vez anterior, pero no quise admitirlo. 4 líneas largas, delgadas, como hechas con un objeto duro que no había cortado, sino raspado la superficie. Cuando pasé los dedos sobre ellas, sentí el polvo suelto caer. Eran recientes. Muy recientes. Escuché un ruido detrás de mí. Un susurro.
No en palabras, sino como un murmullo húmedo. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Aún así, no estaba solo. Lo sabía. Lo sentía en la nuca, como si una respiración tibia intentara sincronizarse con la mía, demasiado cerca. Me acerqué finalmente a la puerta metálica. Lo más extraño es que no recordaba haberla visto tan torcida. Como si hubiera recibido un golpe desde adentro. Apreté la manija. Esta vez cedió sin resistencia. El olor salió primero. Un olor encerrado, denso, que no debería salir de un lugar sin vida. Pero lo peor no fue el olor, sino el sonido. Un arrastre lento, irregular. Como si alguien moviera algo pesado con muy poca fuerza. Encendí la linterna del celular. La luz era débil, verdeada, pero suficiente para iluminar el cuarto. Había algo distinto. El piso estaba cubierto de huellas. Pero no eran huellas de zapatos. Eran trazos curvas, torcidos, como los que dejaría alguien que intenta caminar arrastrando un pie. Muchas. Demasiadas. Todas iban en círculos, como si alguien hubiera estado dando vueltas durante horas sin detenerse. El centro del cuarto estaba vacío. No debería haber sido lo más inquietante. Pero lo fue. Porque aquella noche anterior, había visto claramente una silueta en ese mismo punto. Me pegué involuntariamente a la pared, y ahí fue cuando noté algo que me paralizó. En la esquina derecha había un bulto. Pequeño. Envuelto en una tela gris. No se movía. No hacía ruido, pero la tela estaba respirando, muy lento, muy superficial. La linterna tembló en mi mano. No sabía si abrir la tela, si salir corriendo o si quedarme a mirar. Era tan delgado que parecía no tener huesos, tan inmóvil que daba la impresión de que solo respiraba porque el tejido subía y bajaba. Intenté retroceder sin hacer ruido. Y ahí fue cuando escuché algo detrás de mí, cerca del marco de la puerta. No debes mirar eso todavía. La voz era baja, casi rota, pero era humana. Demasiado humana. Lo suficiente para aterrarme más que cualquier sombra. Giré la linterna hacia la puerta. No había nadie. La luz iluminó únicamente las marcas en la pared. Pero había algo nuevo. Una quinta línea, más fresca que las otras. Y estaba exactamente a la altura de mi pecho. Tragué saliva. La respiración de la tela se volvió más rápida detrás de mí. Y por primera vez tuve la certeza de que lo que sea que vivía en ese sótano sabía que yo había vuelto para quedarme más tiempo del que debía. No sé en qué momento dejé de distinguir mis turnos de mis noches sin dormir. Lo único que recuerdo con claridad es el olor. Ese olor que ya no era el del hospital. Era el mío. O quizá el de algo que había empezado a compartir mi respiración. Desde aquel día en la sala subterránea, cuando encontré a ese paciente recostado en la camilla sin nombre y con el pecho apenas hundiéndose al ritmo de una respiración que no debería existir, mi vida se volvió un pasillo sin ventanas. Un pasillo que no terminaba en ningún lado. Y lo peor no fue verlo. Lo peor fue que me reconociera. No con palabras, no con gestos. Sino con ese sonido suave, ese arrastre lento de lengua seca contra dientes, como alguien que llevaba demasiado tiempo sin pronunciar nada. Esa noche volví al cuarto 32 porque tenía que hacerlo. Porque si no volvía, no iba a dormir jamás. Porque necesitaba demostrarme que lo que vi fue una mezcla de agotamiento y mala iluminación. Pero cuando entré, la camilla estaba vacía. Ese fue el primer golpe. El segundo fue el silencio. Un silencio distinto, pesado, parecido al que hay entre dos latidos cuando algo falla. Apreté el interruptor. Las luces tardaron más de lo normal en encender. Y en ese parpadeo, en esos microsegundos de oscuridad, juraría que vi una sombra moverse hacia la esquina. No correr, no girar, moverse. Como si se deslizara sin articulaciones. El foco por fin encendió. La habitación volvió a ser un cuarto hospitalario común. Paredes opacas, piso gastado, estantes viejos con frascos que nadie tocaba desde hacía años. Pero en la esquina había una marca, una huella tenue en la pared, hecha con algo húmedo. Una huella de mano, una mano demasiado larga. Y justo debajo, una frase escrita con una caligrafía temblorosa, como de alguien que no estaba acostumbrado a escribir. No eres diferente a nosotros. Me acerqué, toqué la pared. La superficie estaba tibia, tibia como la piel humana. Ese fue el momento exacto en que algo se quebró en mí. Me quedé allí, con los dedos apoyados en la frase, respirando un aire que ya no sabía si venía de mi cuerpo o del de otra cosa. Y entonces escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, seguros, pesados. Pasos que no eran de nadie del turno nocturno. Me alejé de la pared.
Las luces del pasillo parpadearon, y alguien, algo, se detuvo justo frente a la puerta. No respiraba. O tal vez respiraba demasiado despacio como para escucharse. Pero el olor sí entró primero. Un olor a piel guardada demasiado tiempo, a sábanas que ya absorbieron demasiados cuerpos y demasiadas noches de fiebre. Un olor que ya conocía. Mi pulso se aceleró. Di un paso atrás. La figura siguió ahí, inmóvil. Y entonces, muy suavemente, como quien recuerda un nombre antiguo, escuché que murmuró: Doctor. Una voz quebrada. Una voz que me conocía. Una voz que había estado debajo de la tierra mucho antes de que yo naciera. Las luces se apagaron. Solo por un segundo. Pero lo suficiente. Porque cuando volvieron, solo un instante después, frente a la puerta ya no había nadie. Pero había algo más. Mi propio estetoscopio en el suelo. El que llevaba horas antes colgado al cuello. El que yo sabía que no había perdido. Y estaba tibio. Tibio como si alguien lo hubiera sostenido unos segundos antes. Ese fue el tercer golpe. Fue también cuando entendí que ya no estaba atendiendo pacientes. Los estaba atrayendo. O peor aún, los estaba imitando. No recuerdo haber salido del cuarto 32. Sé que lo hice, porque en algún momento estaba caminando por el pasillo, pero mi memoria se siente como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de mi cabeza y solo dejara las esquinas sueltas. El hospital estaba demasiado silencioso. No el silencio normal de un turno nocturno. Era un silencio con presencia. Uno que hace sentir que cada paso que das lo escuchan desde detrás de todas las puertas cerradas. Cada respiración, cada parpadeo, cada duda. Y entonces lo supe. No estaba solo. No porque yo sintiera algo detrás de mí, sino porque pude ver cómo las sombras a mi alrededor cambiaban ligeramente de forma cuando yo pasaba, como si algo se tensara para no delatarse. Seguí caminando. No porque quisiera, sino porque mis piernas no sabían hacer otra cosa. Pasé por la sala de descanso, por la lavandería, por el quirófano desocupado, y cada habitación tenía una luz diferente, una vibración distinta, como si hubiera gente adentro. Pero no había nadie, hasta que llegué a la escalera que bajaba al nivel subterráneo. Ese lugar donde guardaban expedientes viejos. Ese lugar donde encontré al paciente sin nombre. Y lo sentí. Más claro que nunca. Me estaban guiando, no persiguiéndome, no acosándome, llevándome a donde querían que estuviera. Bajé los escalones, uno por uno, con una sensación extraña en el pecho, como si algo me hubiera estado llamando desde allí mucho antes de que yo lo supiera. El foco parpadeaba en el descanso de la escalera, y cada vez que parpadeaba, yo veía brevemente, solo una fracción de segundo, figuras. No completas, no definidas, pero sí siluetas apoyadas contra las paredes. Casi humanas. Casi. Llegué al final de las escaleras y encontré la sala subterránea abierta. La misma puerta que yo había dejado cerrada días antes. El olor era más fuerte ahora. Tan fuerte que no parecía venir del ambiente. Parecía venir de mí. Entré. La sala estaba apenas iluminada por un solo foco amarillento. En el centro, donde antes había una sola camilla, ahora había tres. Tres. Y alguien, una figura, estaba recostada en la del medio. No se movía, no respiraba, pero estaba fresca, como si la hubieran acomodado hace minutos. Me acerqué, lento, con una mezcla de miedo y reconocimiento. La figura estaba cubierta con una sábana gris, y debajo, podía ver la forma del cuerpo, los brazos, las piernas, y la cabeza. Me detuve a unos pasos. No quería destapar nada. La sola idea me revolvía algo profundo, algo más allá del miedo. Entonces escuché un sonido muy suave. Uno que venía de la esquina más oscura de la sala. Un crujido. Luego un roce. Luego una inhalación larga, débil, como si alguien con pulmones casi secos intentara recordar cómo respirar. Esa cosa, esa presencia, salió lentamente de la sombra. No caminó. No se arrastró. Simplemente apareció. Como si siempre hubiera estado en mi punto ciego. Y cuando habló, su voz no tenía forma de voz humana. Era como si varias gargantas intentaran imitar un mismo sonido, fallando a la vez. Doctor, usted también estuvo aquí. Sentí que mi garganta se cerraba. Cuando por fin pude hablar, dije: yo no te conozco. La figura dio un paso, si es que podía llamarse paso, hacia la camilla cubierta. No nos recuerda. ¿A quién es? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. La figura señaló la camilla del centro, luego las otras dos. Usted nos atendió abajo antes. Eso es imposible. Y entonces lo supe. Supe por qué me conocían. Por qué sabían mi nombre. Por qué me seguían. Había expedientes enterrados en esa sala. Pacientes que jamás debieron estar vivos. Casos que el hospital ocultó, casos sin registrar, casos olvidados durante reformas antiguas.
Casos de los que yo, como residente nuevo, nunca supe nada. Casos atendidos por un médico anterior que desapareció sin dejar rastro. Un médico que compartía mi nombre, mi mismo apellido, mi misma edad en el registro antiguo, mi misma letra en las notas clínicas. Me acerqué, sin querer hacerlo. Algo me empujaba, algo dentro de mí. Tomé la punta de la sábana, apenas 1 centímetro, y la figura murmuró detrás de mí. Usted nos prometió que volvería. No soy él, susurré. Pero tiene su lugar. La luz parpadeó. Cuando se estabilizó, la sábana ya no estaba en mis dedos. Estaba plegada sobre la camilla vacía. La figura había desaparecido, pero no se había ido, porque escuché su voz clara, cerquita de mi oído. El turno del doctor nunca terminó. Y entonces entendí algo horrible. No me estaban persiguiendo, me estaban recibiendo. Como si yo solo fuera la siguiente versión de alguien que ya había pertenecido a ese lugar. Como si el hospital no necesitara personal sino reemplazos. Reemplazos idénticos, intercambiables, reconocibles por los pacientes que nunca pudieron irse. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni ninguna desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, siento que ese foco amarillento está encendiéndose otra vez encima de mí. Que hay una camilla esperándome. Que hay algo que quiere que recuerde algo que nunca viví. Pero que ellos juran que sí. Y lo peor es que últimamente, cuando reviso mis manos, cuando veo cómo tiembla mi caligrafía cuando escucho pasos detrás de mí en pasillos vacíos, empiezo a pensar que quizá tienen razón. Que quizá sí estuve ahí. Que quizá nunca salí del todo. Lo que encontré enterrado en el cuarto de fotografía. Nunca quise contar esto porque todavía me cuesta aceptar que pasó de verdad. No fue en un cementerio, ni en un hospital, ni en un bosque maldito. Fue en un lugar mucho peor, mi escuela secundaria. Un edificio viejo, de ladrillo húmedo, construido sobre los restos de lo que antes fue una fábrica abandonada. El tipo de lugar donde siempre huele a polvo mojado, y donde los pasillos hacen eco aunque estés completamente solo. Pero lo que a nadie le gustaba, lo que todos evitaban instintivamente, era el cuarto de fotografía del sótano. No porque fuera peligroso, sino porque nadie recordaba quién lo usaba por última vez. A veces alguien decía que ese lugar ya no existía en los planos, que lo habían cerrado en los 80 o 90. Pero ahí estaba, una puerta metálica sin número, sin candado, sin luz alrededor, como si la escuela hubiera olvidado borrarlo del todo. Yo lo encontré por accidente, o al menos eso quiero creer. El sótano era frío, más frío que afuera, y olía raro, a químicos envejecidos, a agua estancada, a humedad que nunca se seca. Caminé con la linterna del celular, porque las luces del pasillo fallaban tanto que parecían latir en vez de encender. Vi la puerta, abierta apenas 2 dedos, oscura por dentro, sin etiquetas, sin ruido, y lo juro, sentí una corriente de aire salir desde adentro. No un viento normal, un aire caliente, como la respiración de alguien que estuvo encerrado demasiado tiempo. No sé por qué la empujé, no sé por qué entré. Supongo que todos tenemos un punto débil. El mío siempre fue la curiosidad estúpida. El interior estaba casi intacto. Cubetas viejas, trastes para revelar, un escritorio, paredes manchadas de humedad rojiza que parecían más quemaduras que hongos. Y colgando del techo, un cable, solo un cable, muy fino, bamboleándose como si alguien lo hubiera soltado segundos antes. Me acerqué al escritorio porque vi algo que no debería haber estado ahí. Un sobre negro, sellado, con mi nombre escrito a mano. No sé cuántos minutos estuve parado sin moverme. El sótano estaba en silencio absoluto, pero dentro del cuarto había otro sonido. Un chasquido muy suave, como cuando se toma una foto. Una cámara vieja. Una de esas que hacen un clic mecánico que ya nadie reconoce. Mi garganta se cerró. No había cámaras ahí dentro. Al menos ninguna visible. Apreté el sobre con las manos temblando. Era liviano. Demasiado liviano. Lo abrí. Había una sola fotografía adentro. Una foto mal revelada, borrosa, casi al borde de romperse, pero se distinguía perfectamente a una persona parada justo detrás de mí, dentro de ese mismo cuarto. Una figura delgada. Demasiado cerca. Demasiado nítida para no haberla visto. Me giré directamente hacia atrás. No había nadie. Solo la puerta abierta. Pero el aire que salía ahora era más cálido, más húmedo, más parecido al aliento de algo vivo. Y en el marco de la puerta algo que no estaba cuando entré. Una marca, un roce oscuro, como el rastro que deja una mano sucia al apoyarse para mirar desde la rendija. Me quedé paralizado, porque la marca era reciente. Y tenía un detalle que me puso la piel helada. 5 dedos.
pero uno de ellos era demasiado largo, demasiado fino, demasiado inhumano para ser un dedo. Sentí que algo se movía en el pasillo afuera. No pasos, no respiración, solo un leve clic. Como una cámara antigua ajustando su diafragma. Eso fue todo lo que necesité para salir corriendo sin apagar la linterna. No miré atrás. No quería saber si alguien o algo estaba tratando de enfocar otra vez. Desde esa noche, cada vez que estoy cerca de un espejo o una ventana, tengo la sensación de que algo está a medio segundo de aparecer justo detrás de mí. Y lo peor es que la foto que encontré esa tarde, no fue la única. Un día después apareció otra, dentro de mi casillero. Y esta vez, la figura no estaba detrás de mí, estaba más cerca, apenas un hombro atrás, casi respirándome en la nuca. Quise convencerme de que lo que vi en la morgue subterránea era solo cansancio, sombras, ruido de máquinas viejas, imaginación alimentada por horas extra y luz fluorescente parpadeando. Pero esa misma noche supe que no tenía excusa, porque el problema no fue lo que vi, fue lo que escuché. Yo estaba solo, limpiando instrumental en la sala contigua, cuando oí el ruido. Un crujido lento y húmedo, como si algo pesado estuviera ajustándose dentro de un espacio estrecho. Pensé en el compresor del congelador. Era viejo. A veces se trababa, pero después vino otro sonido. Este no fue mecánico. Fue una inhalación, muy leve, muy lenta, muy húmeda. Una inhalación humana pero no sana. Una respiración que parecía forzada, como la de alguien que llevaba horas acostado en una posición imposible y trataba de inflar pulmones que ya no respondían. Me quedé inmóvil, sosteniendo el paño de limpieza en la mano como si fuera un arma. Y ahí vino el segundo sonido. Una exhalación, apenas audible pero tan cercana que sentí el aire rozarme la nuca. Me giré de inmediato, y el cuarto estaba vacío. Entonces entendí que el sonido no venía de atrás de mí, sino de adentro del congelador, de uno de los compartimentos metálicos donde guardamos cuerpos sin reclamar. Me acerqué. No quería hacerlo, pero mis pies avanzaron solos, como si seguir ese sonido fuera una obligación médica. Era el segundo cajón de la derecha, ese donde habíamos colocado un cuerpo sin identificación 2 días antes. Un hombre sin documentos, sin familiares, sin historia conocida. Alguien que, al parecer, había llegado demasiado tarde para cualquier forma de ayuda. Puse la mano sobre la manija del cajón. El metal estaba tibio. Tibio. Un congelador no puede estar tibio. Sentí un nudo subirme desde el estómago. Apreté la manija. La respiración siguió, justo detrás de la lámina metálica. Débil, insistente, casi suplicante. Di un tirón. El cajón se atascó. Segundo tirón. Un rechinido. Tercer tirón. El cajón se abrió con un golpe seco. La cama metálica estaba vacía. Vacía. No había cuerpo. No había sábana. Solo la forma marcada sobre la superficie helada, como si algo hubiera estado allí hasta unos minutos antes. Y todavía se escuchaba la respiración. No desde la bandeja. No desde el fondo del congelador. La escuché justo detrás de mí. Me quedé paralizado. El aire caliente de una exhalación subió por mi cuello. Y entonces, con un susurro rasposo, tan suave que parecía formado por un esfuerzo casi inhumano, una voz dijo: "No abras lo que no puedes cerrar". Me giré. No había nadie. Solo la puerta del cuarto de autopsias, lentamente cerrándose sola. Y el olor. Ese olor a piel que estuvo demasiado tiempo en un lugar oscuro y húmedo. Un olor que no venía de los cuerpos. Venía de mí. Ese fue el momento en que entendí que algo se había movido dentro del congelador. No cuando abrí el cajón, sino antes, cuando escuché por primera vez esa respiración. Y desde entonces, el aire alrededor de mí ya no se siente vacío, se siente compartido. Todavía no sé cómo describir lo que ocurrió esa madrugada. Fue justo después de que el ingeniero de mantenimiento desapareciera en el sótano, literalmente, desapareciera, dejando solo su linterna encendida en medio del pasillo inundado. Los demás intentaron convencerme de que se había resbalado, que un hombre cansado comete errores. Pero yo escuché lo que ninguno de ellos quiso escuchar. El ruido que vino después. Ese sonido gutural, entre respiración y succión, tan cercano al oído que parecía pegarse a la piel por dentro. No sé si alguna vez escuchaste un muro respirando, pero te juro que suena a alguien tratando de imitar el aire humano por primera vez. Desde ese día, yo ya no podía bajar al sótano sin sentir que algo me esperaba. Y esa noche, efectivamente, algo lo hizo. No fue un ruido, no fue una sombra. Fue una palabra que no debería haber salido de un muro húmedo. Vuelve. No me quedé
Obvio que no. Pero el problema fue que el hospital no me dejó irme. Las escaleras estaban abiertas, sí, pero cada piso parecía más apagado que el anterior. Como si las luces se fueran muriendo detrás de mí a medida que subía. No era normal. Ni en un hospital viejo. Ni en uno abandonado. Menos en uno que todavía estaba en funcionamiento. Llegué al tercer piso temblando. Los pasillos estaban vacíos. No había enfermeras, no había camillas, no había nada. Pero el silencio. Dios. Ese silencio no era ausencia de sonido, era presencia. Una presencia que se apretaba contra mis tímpanos como si quisiera entrar. La sensación de que alguien caminaba justo detrás de mí se volvió insoportable. No escuchaba pasos, pero sentía el aire moverse con un ritmo irregular, como si otra persona respirara demasiado cerca. Me di vuelta de golpe. Nada. Pero la puerta más cercana estaba entreabierta. La 307. Una habitación de aislamiento que llevaba semanas clausurada. Una habitación que, según los registros, nunca debió volver a abrirse. Entré. No sé por qué. Supongo que porque necesitaba una explicación racional. O porque ya empezaba a aceptar que ninguna explicación vendría de afuera. La habitación estaba en penumbra. La cama vacía. Las cortinas rígidas por el polvo. Y ese olor. Ese olor que siempre precede a algo que no deberías ver. Olor a humedad que tuvo dueño. A colchón que sostuvo a alguien demasiado tiempo. Un aroma tibio, usado, humano. Pensé que estaba solo hasta que vi la marca en la pared. Una línea pequeña. Vertical. Trazada con algo que no era tinta. Y al lado otra. Y otra. Eran como una especie de anotación. Como si alguien hubiera estado registrando los días que pasaba encerrado allí. Me acerqué con la luz del celular. No eran líneas hechas con un objeto duro. Eran hendiduras, presiones largas, finas. Como dejadas por la parte lateral de un rostro. Como si alguien hubiera apoyado la cara ahí repetidamente, en silencio, midiendo el paso del tiempo con la piel. Me alejé. Mi corazón se aceleró. Sentí que algo estaba muy mal. Fue entonces cuando escuché el sonido. Justo detrás de mí. No una voz. No un suspiro. Fue un sonido seco, húmedo al final. Como si algo se despegara lentamente del techo. Giré la linterna hacia arriba. Había un panel del falso techo ligeramente hundido. No lo suficiente para caer. Solo lo suficiente para que algo estuvo ahí. Algo que había estado escuchándome todo ese tiempo. Algo que ahora sabía mi respiración. Mi ritmo. Mi miedo. Retrocedí. Y al hacerlo pisé algo blando. Miré hacia abajo. Era una mascarilla quirúrgica. Vieja. Amarillenta. Con una cinta rota. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver que estaba húmeda. Reciente. Como si alguien la hubiera usado hace segundos. Y entonces escuché el mismo sonido que oí el día del ingeniero. Esa mezcla de succión y respiración torpe. Esta vez, demasiado cerca. Demasiado real. Apagué la linterna por instinto. No sé por qué. Quizá porque pensé que si yo no podía ver, eso tampoco podía verme. Y en la oscuridad absoluta escuché una frase, dicha con una voz áspera, deformada, como si viniera de una garganta que nunca debió volver a hablar. No abras la luz, ya estoy aquí. No recuerdo cómo salí de la habitación. No recuerdo si corrí, si gateé, si abrí la puerta o si la puerta se abrió sola. Solo sé que cuando llegué al pasillo, la luz se apagó por completo. Y en esa oscuridad negra, cargada, espesa, algo respiró justo en mi nuca. No sé cómo describir lo que pasó esa última noche sin sonar como alguien que perdió contacto con la realidad. Tal vez ya lo perdí. Tal vez por eso puedo contarlo sin titubear. Habían pasado días desde mi última guardia en aquel depósito de restos médicos. Días en los que, según mis compañeros, yo no estaba rindiendo bien. No dormía, no comía, no respondía a llamadas. Pero lo que realmente me preocupaba no era lo que perdía afuera, sino lo que comenzaba a aparecer adentro. Los ruidos ya no eran solo ruidos. Eran pasos en mi pasillo. Eran respiraciones en mi baño. Eran susurros en la oscuridad que no intentaban asustarme, solo recordarme algo que yo mismo había olvidado. Y entonces llegó el sonido que no había escuchado nunca. Un golpe. Un único golpe, profundo, contra el suelo de mi cuarto. No contra la puerta. No contra la ventana. Desde el piso. Justo debajo de mí. Me congelé. Apenas podía mover los dedos. El golpe sonó de nuevo. Más fuerte. Más insistente. Como si algo, o alguien, estuviera intentando subir. Toqué el suelo con la mano temblorosa. El piso estaba tibio. Tibio como piel. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente cediera y bajara al sótano del edificio. No sabía qué buscaba. No sabía qué iba a ver. Solo sabía que tenía que bajar. Y ahí estaba. La puerta del cuarto de mantenimiento, entreabierta. La misma puerta que llevaba semanas escuchando en mis sueños. La misma que nunca había tocado en mi vida. Entré.
El aire era espeso. Tenía ese olor familiar no a muerte, sino a almacenamiento de cuerpos, a cosas que alguna vez fueron humanas y que después quedaron reducidas a un concepto. Ese olor que se queda pegado en la ropa aunque la laves 1000 veces. Pero había algo más. Mis pasos no resonaban como deberían en un sótano vacío. Era como caminar sobre una superficie acolchada, suave, ligeramente húmeda. Como si hubiera una capa entre el concreto y mis zapatos. Una capa que no se veía, pero sí se sentía. Avancé hasta el fondo. Y entonces lo escuché. Estás tarde. Era una voz. No una voz sobrenatural. No un espectro. Era una voz humana. Demasiado humana. Demasiado cansada. Una voz que conocía. Prendí la linterna del celular. Y ahí estaba él. El mismo técnico de archivo que todos decían que se había jubilado hace meses. El mismo al que yo había visto una sola vez, de reojo, en el depósito subterráneo, archivando bolsas sin nombre como si fueran papeles perdidos. Solo que ahora estaba sentado en el suelo, inmóvil, mirándome. No tenía expresión de miedo ni de sorpresa. Solo aceptación. Como si me hubiera estado esperando desde siempre. Tú eres de aquí, me dijo. No supe qué responder. Mi lengua no quería obedecerme. No lo recuerdas todavía, añadió. Pero todos volvemos. Se levantó despacio, y cuando dio un paso hacia la luz, pude verlo bien. Su uniforme no tenía polvo, no tenía arrugas, no tenía desgaste. Era como si fuera nuevo, recién puesto. Pero su piel tenía ese mismo tono que vi en las bolsas del depósito. Ese tono que tienen los cuerpos que pasan demasiado tiempo lejos de la luz. Ese tono que ya había empezado a notar en mí. Sentí mi cuello, mi brazo, mi pecho. Frío, no helado, no muerto, pero frío como un cuarto sin ventanas. Siempre regresan, dijo él, avanzando un paso más. Aunque crean que salieron. Aunque crean que están vivos afuera. Nadie se va del todo. Y entonces señaló el suelo. La linterna alumbró lo que mis pies habían estado ignorando. Unas marcas. Largas. Paralelas. Como arrastres de algo que había sido movido muchas veces por ese corredor estrecho. Arrastres que iban a la puerta. La misma puerta por donde yo había entrado. La misma puerta que, ahora que lo pensaba, siempre estaba entreabierta cuando pasaba por ahí. Como si estuviera esperando. Hay cosas que no se abandonan, dijo el técnico, ya muy cerca. Y tú eres una de ellas. Quise correr, pero no podía. Mis piernas se sentían pesadas, como si ese sótano me reconociera. Como si recordara mi peso, mi forma, mi presencia. Como si ya hubiera estado ahí antes. La linterna tembló en mi mano. Iluminó la pared del fondo. Y ahí lo vi. Un gancho metálico, oxidado, vacío, pero con la marca clara de algo que había colgado allí durante mucho tiempo. Y debajo, escrita con la misma caligrafía temblorosa que ya había visto en otra parte, una frase. Archivo pendiente. Tú. El técnico sonrió. No una sonrisa amplia. No una sonrisa humana. Una sonrisa que decía que él no estaba ahí para hacer daño. Solo para hacer su trabajo. Y entonces lo entendí. No estaba siendo perseguido. No estaba siendo acechado. Estaba siendo reclamado. No por fantasmas. No por entidades. No por el hospital. Sino por el lugar donde había muerto sin darme cuenta. Por eso la gente me miraba raro. Por eso no aparecía en las listas de personal. Por eso nunca recordaba bien mis turnos. Yo no había salido del depósito aquella noche. Solo creí que lo había hecho. Ven, dijo el técnico, extendiendo la mano. Faltas tú. Y cuando di un paso hacia atrás, el piso respiró bajo mis pies. Como si me reconociera. Como si me recibiera. Como si me quisiera de vuelta. La linterna se apagó. Y en esa oscuridad densa, húmeda, tibia, supe que jamás había salido del depósito. Y que nunca, nunca nadie lo hace. El turno vacío que nunca terminó. Nunca pensé que mi trabajo como técnico de mantenimiento me iba a romper la cabeza. De todos los lugares donde he trabajado, el archivo estatal fue el que me dejó peor. Y no por los documentos viejos, ni por el polvo, ni por los pasillos sin ventanas. Fue por lo que había debajo. Esa parte del edificio no figuraba en ningún plano. Nadie hablaba de ella. Nadie me dijo que existía. La descubrí por accidente, revisando una fuga de corriente en el sótano 2. Un cuarto donde no debería haber un cuarto. La puerta estaba sellada, pintada, disimulada detrás de estantes que nadie movía desde hacía años.
pero el olor la delataba. Un olor que no se parecía a nada que hubiera encontrado en un edificio moderno. Era un olor denso, con un dejo metálico, pero no de sangre. De encierro prolongado, de aire que pasó por demasiadas gargantas durante demasiado tiempo. Un olor que uno reconoce sin haberlo olido nunca antes. Empujé la estantería. La puerta quedó expuesta. Era vieja. Demasiado vieja para pertenecer a un edificio construido en los 90. Tenía un número grabado a mano. -3. No sótano 3. Solo 3. Como si fuera un nivel que no debía existir oficialmente. Toqué la perilla. Estaba tibia. ¿Sabes lo que es encontrar una perilla tibia en un cuarto que lleva décadas cerrado? No es normal. No es físico. No es tranquilizador. Sentí un impulso extraño, como si alguien del otro lado hubiera apoyado la mano en ese mismo instante. Se me aceleró la respiración. La abrí. La oscuridad era tan profunda que ni la linterna parecía suficiente. Y sin embargo, había un detalle que me heló. Corría aire desde adentro hacia afuera. No frío. No caliente. Solo aire. Eso significa que había más espacio aún. Túneles. Habitaciones. Algo. Y entonces escuché el sonido. No pasos. No voces. No maquinaria. Un sonido apagado, rítmico, como alguien golpeando suavemente el metal. Metódico. Constante. Como si alguien siguiera una rutina. Me acerqué un poco más y vi algo que nunca voy a poder borrar. En el suelo, justo donde el haz de la linterna terminaba, había marcas de arrastre. Largas. Profundas. Hechas por algo que había sido movido cientos de veces, siempre en la misma dirección. Algo pesado. Algo que no se movía por sí solo. Seguí la línea con la luz. Las marcas no iban hacia adentro. Venían desde adentro. Como si algo, o alguien, hubiera sido sacado repetidas veces desde esa profundidad. Me quedé congelado. Y en ese instante, el golpe metálico se detuvo. Solo un segundo. Y luego lo escuché más cerca. Mucho más cerca. Como si quien fuera que estaba abajo hubiera notado que abrí la puerta. Como si hubiera estado esperando exactamente eso. No sé cuánto tiempo dormí después de aquella primera noche. Tal vez minutos. Tal vez horas. El cansancio me había roto por dentro, pero la sensación que me despertó no fue física. Fue la certeza de que no estaba solo en mi propio departamento. Al principio pensé que era el típico sobresalto nocturno. Esa impresión de que alguien está parado al pie de la cama mirándote. Pero esto era distinto. No sentí una mirada. Sentí una presencia ocupando el aire, como si el cuarto hubiera encogido apenas 1 centímetro y mi cuerpo lo hubiera notado antes que mis ojos. No abrí la luz. No quise. El departamento estaba en silencio, un silencio espeso, pero había otro sonido por debajo. Un roce suave. De tela. De piel contra tela. Como alguien moviendo un brazo con torpeza, arrastrando algo pesado sobre sí mismo. Ese sonido no venía de la sala, ni de la cocina, ni del pasillo. Venía de mi cuarto. Respiré hondo. No tenía fuerza para gritar. Me incorporé un poco y, en la oscuridad, escuché algo que me hizo comprender que ya no estaba tratando con un ladrón ni un vagabundo. Un susurro. No articulado. No un idioma. Era como cuando alguien intenta imitar la respiración de otra persona, copiando el ritmo sin entender por qué se hace así. Una respiración que repetía la mía. Exacta. Sincronizada. Milimétrica. Como si me estuviera aprendiendo. Deslicé la mano hacia el interruptor, despacio, muy despacio. No quería provocar ruido. Y cuando lo presioné, la luz sí encendió. Pero el cuarto estaba vacío. Vacío a simple vista. Porque algo había cambiado. En el borde de la cama, en el lado que yo nunca uso, la sábana estaba hundida. No como si alguien se hubiera sentado un segundo. No, hundida como si alguien hubiera estado sentado mucho rato, respirando conmigo, esperando a que yo despertara. Me levanté con cuidado, temblando. El aire del cuarto estaba más cálido de lo normal, como si hubiera otra persona respirando allí hacía minutos. Y entonces vi algo en el suelo. Una marca grisácea. Una huella leve, hecha de polvo antiguo, de ese que no sale de ningún rincón moderno. Un polvo fino, seco, como el que se acumula en sótanos donde no entra aire desde hace décadas. El mismo polvo que estaba en el viejo edificio abandonado donde vi, o creí ver, aquella figura doblada sobre sí misma, tratando de imitar mis movimientos. La huella tenía forma humana. Pero era demasiado angosta, demasiado alargada, como si el pie que la dejó no supiera aún cómo sostener el peso de un cuerpo. Me quedé mirando la marca, y entonces escuché otro sonido, esta vez desde el pasillo, el crujido leve de una rodilla que se endereza. Humano, demasiado humano, pero también torpe, como si fuera la primera vez que ese cuerpo usaba sus articulaciones. Sentí el corazón subirme a la garganta. Di un paso atrás.
Y del pasillo llegó un segundo crujido, más cerca, como si la cosa hubiera aprendido del primero y ahora lo hiciera mejor. Me quedé congelado, no respiré. Y en ese silencio, justo antes de que me atreviera a moverme, escuché una voz. No era clara, no era un susurro, era un intento de palabra, una sílaba torcida por un aparato vocal que no estaba acostumbrado a emitir sonido. Una sola sílaba, la primera que cualquier individuo imita cuando intenta copiar una identidad ajena. Yo. Y entonces el pasillo quedó en silencio otra vez. Pero no porque se hubiera ido, sino porque estaba esperando mi respuesta. No sé cómo describir lo que pasó ese tercer día sin que suene como si hubiera perdido la cordura, pero lo juro, hasta ese momento yo todavía creía que todo tenía una explicación. Después de aquella tarde en la fosa común, cuando vi la tierra hundirse, como si alguien respirara debajo, pensé que quizás había un túnel viejo, o animales, o filtraciones. Lo que fuera. Cualquier excusa me servía para no aceptar lo que sentí. Pero esa noche ya no pude escapar de lo evidente. Me acosté tarde, intentando convencerme de no volver al lugar, de simplemente olvidar que había encontrado esa libreta con nombres tachados y frases escritas con una letra temblorosa que parecía hecha por alguien que no veía la luz del sol desde años. No debería haberla leído. No debería haberla guardado. Pero la tenía en el buró, y cada vez que volteaba, podía jurar que la tapa había cambiado de posición. Como si alguien la hubiera abierto mientras yo dormía. A las 2:11 de la madrugada me despertó un ruido. Primero pensé que venía de la calle, luego de la cocina, luego del closet. Era un ruido áspero, casi húmedo. Como si algo se deslizara lentamente por una superficie que no era lisa. Un arrastre irregular. Un movimiento torpe, como de un cuerpo que no estaba hecho para desplazarse de esa manera. Me quedé quieto, no respiré. El ruido continuó. Y entonces entendí que no venía de mi cuarto, ni del piso. Venía de abajo, del subsuelo. Exactamente el mismo ritmo y peso que escuché cuando me quedé solo en la fosa común. Me levanté sin encender la luz y apoyé la planta del pie en el suelo. Frío. Con una vibración mínima, un temblor suave, como el de alguien golpeando con los nudillos desde el otro lado de una pared muy gruesa. Pero no era una pared, era la tierra. Me acerqué al centro de la habitación. La vibración seguía ahí. Di un paso. El sonido se detuvo. Di otro paso. El ruido volvió, más fuerte, más cerca. Como si eso me estuviera siguiendo desde abajo, calculando dónde me paraba. La vibración subió por mis piernas. Me apoyé en la cama para no caer. Y fue en ese momento, cuando puse la mano en el colchón, que escuché algo absolutamente imposible. Una exhalación leve, justo bajo mis pies. Casi un suspiro. Pero no de dolor ni miedo, sino de alivio. Como si eso se orientara por mi calor. Retrocedí. Me golpeé la pierna con el buró. La libreta cayó al suelo. Y en el silencio posterior, antes de que pudiera moverme, escuché un golpecito proveniente del subsuelo. Un golpe único. Preciso. Como si alguien respondiera. Aquí. No sé cuánto tiempo pasé mirando el piso sin atreverme a moverse. Sentía que si hablaba, si respiraba fuerte, si hacía un movimiento brusco, eso iba a saber exactamente dónde poner sus manos para alcanzarme. Cuando por fin me atreví a levantar la libreta, había algo nuevo escrito en la última página. Algo que no estaba ahí antes. La tinta estaba fresca. La letra, temblorosa. Pero reconocí el patrón de inmediato. Era la misma que había visto en la madera vieja de la fosa, en los restos de un ataúd semicubierto, donde alguien había dejado un mensaje antes de ser enterrado. Decía, escucho cuando te detienes. Me quedé inmóvil. Y entonces, desde el piso, justo bajo mis talones, escuché un segundo golpecito. Más suave, más cerca, como si respondiera, sigue. No sé cuánto tiempo estuve apoyado contra la pared del sótano, respirando como si mi propio aire no me perteneciera. Solo recuerdo el zumbido en los oídos, como un sonido eléctrico que no venía de ninguna lámpara, sino de adentro de mi cabeza. El pasillo estaba vacío, pero no silencioso. Ese era el problema. Porque en medio del cuarto vacío, en ese mismo depósito donde encontré el archivador movido y los dedos marcados en el polvo, escuché un ruido que reconocí al instante. El sonido de una silla giratoria dando una vuelta lenta. La silla estaba a unos metros de mí. Vieja. Desgastada. La tela marcada con el sudor de décadas de empleados que ya no existen. Pero cuando la miré, estaba quieta. Completamente quieta. Hasta que parpadeé.
Fue solo un parpadeo, y la silla cambió de posición. Un giro mínimo. Apenas unos grados. Como si alguien hubiera puesto su mano sobre el respaldo y la hubiera empujado con suavidad, sin hacer ruido. Me quedé sin palabras. Sentía las piernas como si fueran de otra persona. Y entonces escuché algo peor. Mucho peor. La puerta metálica detrás de mí comenzó a cerrarse. Muy despacio. Como si alguien la empujara desde el otro lado. Pero no había nadie. La cerradura hizo un chasquido irregular, como si resistiera, como si la puerta misma no quisiera terminar de cerrarse. La empujé con el hombro. No se movía. Y luego escuché ese sonido que ya se había vuelto parte de mi vida en este edificio. Un susurro. No una voz. No un murmullo humano. Un susurro sin ritmo, como alguien tratando de imitar cómo se habla sin haber hablado en mucho tiempo. Salía del archivador. O de detrás. O de adentro. No pude distinguirlo. Me acerqué porque no podía no hacerlo. Porque si huía, la curiosidad me iba a perseguir el resto de mi vida. Y porque algo que no quiero nombrar, parecía conocer mis movimientos antes de hacerlos. El archivador vibró suavemente, como si alguien del otro lado estuviera apoyado en él, temblando. Puse la mano sobre el metal frío, y sentí una vibración tenue. Una vibración que se sincronizó con mi pulso. Como si algo estuviera tratando de copiarlo. O de igualarlo. O de reemplazarlo. Retrocedí, tropezando con una caja rota. Y ahí lo vi. Detrás de la silla. Solo un instante. Una figura. No entera. No sólida. Un cuerpo encorvado, demasiado delgado, envuelto en una bata vieja que colgaba como piel húmeda. No tenía rostro. O mejor dicho, tenía uno pero no sabía cómo usarlo. La cabeza giró apenas. Como si escuchara mi respiración. Como si la probara. Y entonces comenzó a imitarla. Mi respiración. Mi ritmo. Mi manera exacta de inhalar y exhalar. No era hostil. Era imitativo. Como un eco. Como si quisiera recordarme. O reemplazarme. Di un paso atrás. La figura dio uno hacia adelante. No rápido. No agresivo. Lento. Torpe. Como un cuerpo que llevaba demasiado tiempo sin moverse. Mis piernas temblaban. La figura inclinó su cuerpo de la misma forma. Como si copiara mis movimientos unos segundos después de verlos. No podía gritar. No podía respirar. Solo podía sentir esa imitación lenta, enfermiza, como si el edificio estuviera tratando de aprender cómo ser yo. Cuando intenté moverme hacia la puerta, la figura se tensó. Y entonces, por primera vez, escuché algo que nunca voy a olvidar. Una voz. Muy baja. Muy dañada. Muy vieja. Dijo mi nombre. Lo dijo perfecto. Exacto. Preciso. Con mi tono. Con mi cadencia. Como si fuera mi propia voz. Como si la hubiera estado practicando durante semanas en la oscuridad de ese sótano. La puerta cedió por fin cuando choqué contra ella. La abrí. Corrí sin mirar atrás. Subí las escaleras como si alguien estuviera pisándome los talones. Aunque no escuché pasos. Porque no necesitaba correr detrás de mí. Ya sabía dónde trabajo. Dónde vivo. Cómo respiro. Cómo hablo. Cómo pienso. Y peor aún. Sabía mi nombre tal como lo digo yo. Desde esa noche, cada vez que estoy solo, escucho algo respirando exactamente a mi ritmo. Un segundo después. Como un eco desfasado. Como una copia que todavía está aprendiendo. Como algo que quiere ser yo. Y que está cada vez más cerca de lograrlo.